y hoy vamos a retomar nuestro estudio donde nos quedamos hace 14 meses. Terminamos el capítulo 7 y hoy vamos al capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8, en donde iniciamos una nueva sección en el Evangelio de Mateo, y al continuar con nuestro estudio de Mateo, llegamos a una porción, a un segmento de Mateo que realmente cambia el enfoque que vimos en el Sermón del Monte. Refrescando su memoria brevemente, les recuerdo que Mateo tiene 28 capítulos. Podríamos dividir el Evangelio de Mateo de una manera simple en varias partes globales. En los primeros 4 capítulos, Mateo, capítulo 1 al 4, tenemos lo que podríamos ver como un prólogo. Recuerdan ustedes, vimos la genealogía, el nacimiento, la tentación y el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Mateo, recuerdan ustedes, presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Él es el Rey. Cada evangelio presenta diferentes facetas de la persona y obra del Señor Jesucristo. En el caso de Mateo, Él es el Rey. Vemos un prólogo entonces en los capítulos 1 al 4. Después, a partir del capítulo 5 y prácticamente hasta el 27, Mateo presenta 5 discursos seguidos de 5 porciones narrativas. El primero de esos discursos es el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Pero a partir del capítulo 8 y hasta el 9, Mateo nos da una porción narrativa. Y ese es a donde llegamos en esta mañana, al capítulo 8, capítulo 8, y esto incluye el capítulo 9, y Mateo en estos 2 capítulos concentra su atención en mostrar que el Señor Jesucristo realmente es el Rey mediante milagros. Esto es, Él presenta las credenciales del Rey, los milagros. Vemos que el Señor Jesucristo es realmente el Mesías, es el Dios hombre, por los milagros que lleva a cabo. Vamos a ver una gran cantidad de milagros en estos 2 capítulos de Mateo, y debido a que esta es una sección en la que Mateo muestra el poder del Señor Jesucristo desplegado en curaciones milagrosas, en su control sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte, sobre el mundo espiritual, necesitamos entender lo que son los milagros desde una perspectiva bíblica. Sin duda alguna, tarde o temprano, a lo largo de estos 2 capítulos, se van a hacer la pregunta: ¿cómo se aplica esto al día de hoy? En otras palabras, ¿acaso Dios hace milagros de la misma manera como lo hizo en Mateo capítulos 8 y 9? Para responder esta pregunta, y antes de entrar a detalle al texto, vamos a tomar esta mañana como una introducción a estos 2 capítulos, hablando de los milagros en la Biblia. Vamos a hacer una especie de estudio panorámico y vamos a concentrar nuestra atención en 6 elementos de los milagros en la Biblia. Vamos a ver la definición de los milagros. En segundo lugar, vamos a ver la frecuencia de los milagros. En tercer lugar, vamos a ver la presencia de los milagros en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, veremos los agentes de los milagros. En quinto lugar, veremos las características de las sanidades milagrosas en el Nuevo Testamento. Y en sexto lugar, concluiremos en esta mañana hablando de implicaciones prácticas de los milagros en tu vida. Eso es lo que veremos en esta mañana, en estas 6 secciones. Y vamos entonces a la primera. Vamos a definir lo que es un milagro, la definición de los milagros. Y vamos a concentrarnos, obviamente, primordialmente en el área de sanidades. Sanidades, porque de eso trata Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 17. Entonces, cuando hablamos de sanidad o curación en términos bíblicos, nos referimos a que la salud de una persona sea recuperada, sea restaurada. Eso es prácticamente lo que un diccionario, una enciclopedia bíblica les diría, y de manera correcta. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando hablamos de una sanidad, de una curación, hablamos de que alguien recupere su salud mediante medios físicos que podríamos considerar normales, como una medicina,
o mediante un milagro, o ambos. Se presenta ambos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos el uso de medicinas para restaurar la salud de una persona. A manera de ilustración, en Isaías 1:6, nos dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La idea ahí es que la manera en la que una persona recupera su salud es mediante algún tipo de medicina, algún tipo de tratamiento médico. Esa es la idea. Ahora, entendemos, sin embargo, que hacer uso de una medicina para aliviarnos de algún tipo de dolencia física no es realmente un milagro. Eso es algo normal. De lo contrario, no le llamaríamos milagro. Si tienes gripa, te tomas un Alka-Seltzer Plus o un Chloraseptic, o te tomas algún tipo de remedio, tu tecito de manzanilla o tu pasto hervido con miel de abeja o no sé qué otro remedio te haya dado tu abuelito, tu mamá o tu tarabuelita. El punto es que si estás enfermo echas mano de algo para curarte, para aliviarte. Entonces, eso obviamente no es un milagro. La pregunta entonces es, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Es acaso un milagro que una persona se cure de cáncer cuando médicamente no tiene esperanza? ¿Es acaso un milagro cuando alguien salga ileso de un choque terrible sin una explicación racional aparente? ¿Qué tal si eres uno de cientos solicitantes para ingresar a una universidad o alguna escuela, o simplemente para que puedas encontrar un trabajo, y de cientos de esos 10 que aceptaron, tú eres uno? ¿Ese es un milagro? Ciertamente estas son expresiones, escucha, de la providencia de Dios. Providencia es el término teológico que se usa para hablar del control que Dios ejerce mediante las leyes y procesos naturales que Él ha establecido en la creación para guiar todo conforme a su voluntad. El hecho de que tú te hayas estacionado hoy donde te estacionaste, o que hayas llegado hoy en el microbús o en el transporte que llegaste, muestra el control perfecto de Dios. No se te apareció nadie, espero, de manera sobrenatural. Esto apunta a que Dios está en control, nota, de todo detalle mediante las leyes, procesos que Él ha establecido para guiar todo en la creación de acuerdo a su voluntad perfecta. Aun cuando no estés consciente de ello, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo 10 por un momento. Mateo 10, versículo 29. Y no vamos a entrar a muchos detalles de este gran texto que estudiaremos, si Dios quiere, dentro de unos meses. Mateo 10, versículo 29, nos dice el Señor: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún, versículo 30, vuestros cabellos están todos contados. La idea ahí es que Dios está en control y conoce de manera perfecta el detalle más minúsculo de lo que sucede en el universo. Dios conoce y controla cada detalle de tu vida, así como conoce y controla cada cabello que tienes y que cae de tu cabeza. Dios está en control de todo. Y aunque quizás estamos acostumbrados, noten, a llamarle milagro, algo que desde el punto de vista humano es asombroso o no parece tener explicación desde nuestra perspectiva, como algunos ejemplos que acabamos de mencionar, desde el punto de vista bíblico, los ejemplos que acabamos de ver no son un milagro. Para ayudarnos a entender lo que es un milagro, recordemos algunos de los que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, Génesis, capítulos 1 y 2. Dios crea en 6 días de 24 horas literales, todo de la nada, de manera inmediata, con apariencia de edad, simplemente hablando. Eso es un milagro. Ahí mismo en Génesis, el diluvio.
Eso es un milagro, que Dios inundó la tierra con un diluvio, una inundación global, y mató a todo ser humano excepto 8 que estaban en el arca. Todo ser vivo murió excepto los animales marinos. Si quieren responder esa pregunta, vengan a Génesis para que les explique por qué no murieron los animales acuáticos en el diluvio. Es un anuncio. En Éxodo vemos a Moisés, ¿recuerdan? Su vara convirtiéndose en serpiente, una mano sana cambiando una mano leprosa en un instante. Eso es un milagro. Vemos en Aarón, por ejemplo, recuerdan ustedes las plagas en Egipto, cómo convierte el agua en sangre, las ranas cubren la tierra de Egipto. Recuerdan la plaga de piojos, moscas, el ganado enfermo, las úlceras y demás con el granizo, las tinieblas, y en una noche todos los primogénitos de los egipcios mueren. Eso es un milagro. Noten, son actos sobrenaturales visibles del poder de Dios, en donde las leyes y procesos naturales que Dios usa para controlar y guiar su creación conforme a su voluntad son interrumpidos, son alterados de su ejercicio normal. Eso es un milagro. En Números, por ejemplo, vemos a la asna de Balaam hablando. En Josué vemos la caída de los muros de Jericó, ¿recuerdan? Después de que 7 veces rodean Jericó los israelitas, y vemos cómo el sol se detiene. Eso es un milagro. Primero de Reyes, vemos el fuego del cielo que cae y consume el sacrificio de Elías. Daniel, vemos a los amigos de Daniel, recuerdan, sobreviviendo al horno de fuego. Por no decir que Daniel mismo salió del foso de los leones sin un rasguño. Y noten ustedes que después de que lo aventaron, más bien cuando lo avientan, los sirvientes de Nabucodonosor que lo aventaron, más bien no era Nabucodonosor, sino del rey persa ya en Daniel 6, son comidos por los animales, más bien después de que sacan a Daniel y sus familias, porque tenían tanta hambre los leones que se los comieron. Un milagro. ¿Por qué no se comieron a Daniel? Porque fue un milagro. Vamos a lo largo de la Biblia, resurrecciones de muertos, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es un milagro. En el Nuevo Testamento, nacimiento virginal, el Señor convierte el agua en vino, saca el dinero de un pez, calma una tormenta, multiplica comida, etc. Esos son milagros. Podríamos citar más. Entonces, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es un milagro? Realmente no hay una definición entre diferentes comentaristas y teólogos uniforme en cuanto a lo que es un milagro, pero creemos que la que más refleja lo que encontramos en el texto bíblico sería la siguiente. Un milagro es un acto de Dios en el que los procesos y leyes que Dios usa para controlar la creación normalmente son alterados en su operación normal. Eso es lo que diríamos que es un milagro. Lo repito, un milagro es un acto de Dios en los que los procesos y leyes naturales que Dios usa normalmente para controlar su creación son alterados y ocurre algo que llamamos sobrenatural desde el punto de vista bíblico. Obviamente un milagro debe ser visible, externo, nada de que soñé anoche y se me apareció un ángel. Bueno, sí, ¿y quién te vio? Nadie, estaba solo. No. De eso hay mucho. No, eso no es lo que vemos en la Biblia. Es algo visible, corroborado, claro, no es algo que nada más tú te imaginaste. Ahora, cuando vemos las Escrituras y vemos cuándo aparecen los milagros, de nuevo esto es un panorama, no vamos a entrar a los detalles, estas son las conclusiones, aunque veremos algunos ejemplos. La norma en las Escrituras es que cuando Dios lleva a cabo un milagro, lo hace con el propósito de certificar que la persona que Él había enviado para proclamar su palabra realmente había sido enviada por Él. En otras palabras, los milagros Dios los usa, de nuevo esta es la norma, para certificar que alguien es su portavoz, alguien es su vocero. Alguien realmente ha sido enviado por Dios para proclamar su palabra. Ese es el propósito primordial, normal, decimos normal, porque hay ocasiones en las que Dios lo hizo de manera diferente. Por ejemplo, la creación.
Él lo hizo de manera directa, inmediata, sin ningún intermediario. Sin embargo, es un milagro. Pero la norma en el resto de las Escrituras es que Dios usa los milagros para certificar que alguien fue enviado por Él con la intención de que la audiencia a la que envió Dios ese portavoz creyera su mensaje. Interesante y muy importante señalar que en las Escrituras no encontramos milagros realizados con propósitos filantrópicos, de benevolencia. Algo así como que, bueno, mi vecino no tiene pan, a ver, voy a darle, vamos, darle pan. No. Siempre con un propósito establecido, de nuevo como norma, que el vocero de Dios sea certificado y que la persona crea. Esa es la meta, esa es la intención. Y esto lo vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, acompáñenme a Éxodo capítulo 4. Noten la norma a lo largo de las Escrituras. Éxodo capítulo 4. Recuerdan ustedes que aquí Dios está enviando prácticamente a Moisés para liberar a su pueblo que está bajo esclavitud en Egipto. Y noten Éxodo capítulo 4, versículo 5. Vean el contexto, versículo 1. Éxodo 4, versículo 1. Moisés está hablando con Dios. Y en Éxodo 4:1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Esto es en respuesta a que Dios le había dicho: ve a Israel, diles que yo te envié. Entonces Moisés dice: ¿sabes qué, Dios? No me van a creer. ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Que te mandó Dios? No me van a creer. Versículo 2. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Obviamente Dios sabía perfectamente lo que tenía Moisés en su mano. Era para subrayar en la mente de Moisés que lo que tenía en la mano era una insignificante vara. Versículo 3, Dios le dice a Moisés: échale en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Era real. Esto apunta a que era algo real, no era algún tipo de imaginación, algún tipo de expresión de su imaginación. Versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5, escuchen: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por esto, ¿qué es por esto? Por el milagro que yo voy a hacer a través de ti. Entonces, aquí el milagro funcionaba para certificar, noten el contexto, que realmente Moisés había sido enviado por Dios. La misma idea allá adelante en el Nuevo Testamento. Acompáñenme al capítulo 3 de Juan. Bueno, vayan al 2. Nos queda de paso. Juan 2. Noten Juan capítulo 2, de nuevo es simplemente una muestra. Juan 2. Noten el versículo 11. Y este es en referencia a que el Señor convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, ¿recuerdan? Y en Juan 2:11 nos dice Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y escuchen esto, y sus discípulos, ¿qué cosa? Creyeron en él. Misma idea ahí en el capítulo 3, versículo 2, noten, capítulo 3, está hablando en el 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y noten la razón: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Misma idea de Éxodo, misma idea que vemos en Hechos. Acompáñenme al siguiente libro, en el Nuevo Testamento, Hechos, noten el capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Y aquí encontramos, recuerdan, a Pedro en Pentecostés, y le dice a su audiencia en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno,
Obviamente aquí el Señor ya murió, ya resucitó, ¿recuerdan? Versículo 22, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Noten, esos milagros que el Señor podía hacer certificaban que había venido de Dios. En su caso, obviamente, que era Dios mismo. En el caso de los apóstoles, igual. Los milagros tenían la intención de certificarlos como enviados de Dios. Como lo sabemos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, vayan al versículo 43. Hechos 2, versículo 43. Ya después de Pentecostés se convierten 3,000, versículo 41 y versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Noten allá adelante en el capítulo 4, versículo 30, Hechos 4, versículo 30, están orando y le piden al Señor, los discípulos, Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es la misma idea. Allá adelante vayan a Romanos 15, 2 muestras más, podríamos ver más, pero veamos únicamente 2 más. Romanos 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Pablo aquí, escribiéndole a la iglesia en Roma, les dice, Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, escuchen esto, con la palabra y con las obras, versículo 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Noten otra vez la conexión, las señales y milagros de la mano con la predicación, con la intención de certificar al portavoz de Dios, en este caso Pablo. Misma idea en Hebreos 2, vayan ahí, un último pasaje, Hebreos 2, versículo 3. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Nos dice el escritor aquí en Hebreos 2, 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4, testificando Dios, noten esto, muy importante, juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Apóstoles y asociados cercanos a ellos. A eso se refiere estas personas, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, noten ustedes siempre los milagros en la palabra de Dios tienen la intención de certificar a aquellos que son enviados por Dios. Para confirmar este principio, ustedes recuerdan, Epafrodito estaba enfermo en Filipenses 2:27 y era un hombre cercano al apóstol Pablo. Era una persona muy valiosa para el ministerio y estaba enfermo, cercano a la muerte. Primera de Timoteo 5:23, Timoteo estaba enfermo, ¿recuerdan? Y Pablo le dice, mira, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes, ¿qué? Enfermedades. Noten ustedes, y obviamente no había un discípulo tan cercano, tan valioso, de tanta utilidad y beneficio para el reino y la iglesia como Timoteo desde el punto de vista de Pablo. Noten, estos no son cualquier creyente en términos de su función estratégica en el liderazgo de la primera iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos a Epafrodito enfermo, Timoteo enfermo. En 2 de Timoteo 4:20 vemos a Trófimo, otro colega ministerial de Pablo. Y es interesante notar que en ninguno de estos 3 casos vemos a Pablo, a pesar de su cercanía, a pesar de lo valioso que eran estos hombres para el ministerio, no vemos a Pablo
sanándolos. Muy importante esto. Esto refuerza lo que acabamos de explicar. Es un principio que vemos a lo largo de las Escrituras. Él no usaba el don de sanidad para curar a cristianos de manera indiscriminada, sino lo usaba para confirmar el poder del Evangelio. Entonces, esto es un milagro. Dios alterando los procesos y leyes naturales mediante las cuales Él controla y dirige su creación de acuerdo a sus propósitos soberanos. Es algo visible, algo externo. Esa es la definición. Ahora veamos en segundo lugar la frecuencia de los milagros en la Biblia. Esto es, ¿qué tan frecuentes son los milagros en la Biblia? Si tú tomaras tu Biblia e hicieras un estudio inductivo, esto es, simplemente la tomas y empiezas a leer desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis, y lo puedes hacer, esta es una opción en tu estudio personal. Observa cuántas veces y en qué circunstancias ves milagros. Y obviamente mantén en mente el contexto histórico. Realmente, si hicieras eso, llegarías a esta conclusión. Aunque llegas a ver un milagro aquí y allá, los milagros en la palabra de Dios se concentran prácticamente en 6 épocas. 6 épocas únicamente. Estas son las 6 épocas con fechas. La primera, la creación y el diluvio. La creación y el diluvio. Ya lo dijimos, realmente la creación y el diluvio pueden ser considerados como milagros, aunque desde el punto de vista de la norma que vemos en el resto de las Escrituras, son excepcionales, porque en el caso de la creación, el diluvio, realmente no vemos allá a Noé, por ejemplo, levantando las manos porque Dios le dijo, venga agua. No. Dios ahí de manera directa está interviniendo. Pero la norma es, como ya lo dijimos, con la meta de certificar al mensajero. Entonces, la primera de estas 6 épocas en donde encontramos una alta concentración de milagros es en Génesis capítulos 1 al 11. En estos primeros 11 capítulos de la Biblia vemos la creación, vemos el diluvio. La creación puede fecharse entre 6 a 10,000 antes de Cristo. No estamos del todo seguros, pero realmente en la tierra no tiene millones y millones de años. Bíblicamente hablamos de una tierra joven. Dios creó el universo, Dios creó la tierra, como lo vemos en Génesis 1 y 2, entre el 6 al 10,000 antes de Cristo. En esas fechas vemos la primera época de milagros. Después, conforme avanzamos en nuestra lectura, si estuvieras leyendo la palabra y buscando, llegas a Génesis capítulo 12 y encuentras la segunda época de milagros. Esta va de Génesis 12 prácticamente hasta Deuteronomio. Génesis 12 hasta Deuteronomio presenta la segunda época donde hay una alta concentración de milagros. Ahí encontramos alrededor de el 2090 antes de Cristo está Abraham, 2090. Ahí empieza Génesis 12 hablando de Abraham, de cómo Dios lo manda, recuerdan, le dice vete a la tierra que te mostraré, le hace una promesa, hace el pacto abrámico, Génesis 15, etcétera. Allá por el 2090 antes de Cristo, ya está el 1405 antes de Cristo. 2090 antes de Cristo encontramos a Abraham, y 1405 antes de Cristo es la fecha de escritura, podríamos llamarle más temprano, más tardía del Pentateuco. Recuerdan, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Entonces, la segunda época de milagros es entre el 2090 y el 1405 antes de Cristo. Ahora, la tercera época, muy importante, escuchen esto. Nos brincamos del 1405 y entre el 1405 hasta alrededor del 860 no vemos muchos milagros. No hay muchos. De repente 1, 2, uno por aquí, otro por allá. Pero prácticamente después de unos 6 siglos después de Moisés, 6 siglos sin actividad milagrosa abundante, llegamos a Primero de Reyes 19 y llegamos a otra época donde hay muchos milagros. Esta va de Primero de Reyes 19 hasta Segundo de Reyes 13. Esa porción en las Escrituras cubre del 860 hasta el 790 antes de Cristo, alrededor.
Noten, 6 siglos sin muchos milagros, luego viene esta época. Y después noten esto, llegamos a otra. Pasan unos 2 siglos sin muchos milagros y llegamos a la era de Daniel. Esta es la cuarta época, entre el 605 y el 535 antes de Cristo. Otra vez milagros en el reino, en el libro de Daniel, ¿recuerdan? La escritura en la pared, Daniel la interpreta, Dios hablando a través de visiones, interpretaciones por la capacidad sobrenatural que tenía Daniel de entender los sueños, de interpretar. Tenemos eso, tenemos a Daniel en el foso de los leones, los 3 amigos, recuerdan, en el horno de fuego y no se queman, no mueren. Esos son milagros. Pero noten ustedes, tenemos la creación, después pasan 6 siglos, Elías y Eliseo, después pasan unos 2 siglos y tenemos la época de Daniel, y después pasan unos 5 siglos sin milagros concentrados y llegamos a Jesús y a los apóstoles, a los evangelios, hechos. Y actualmente nos encontramos en la época de la iglesia. Como vamos a hablar en un momento, tampoco es una época de milagros, porque la siguiente época, la número 6, es la segunda venida que vemos en Apocalipsis, que han estado estudiando a lo largo de estos meses. No estamos seguros de cuándo sucederá, sin embargo han pasado unos prácticamente 20 siglos sin milagros. Si contamos desde el momento en el que se cerró el canon, allá por el 96 con Apocalipsis, pero como vamos a ver en un momento, no hay milagros en el Nuevo Testamento, sino hasta el 58 después de Cristo. Entonces, en conclusión, ¿qué de la frecuencia de los milagros? ¿Acaso Dios hace milagros todo el tiempo de la misma manera? Si tomamos únicamente lo que dice el texto bíblico, ¿qué es lo que debemos hacer? Obviamente, no lo hay, no es así. Dios, no porque Dios esté imposibilitado, sino porque aparentemente Dios, de acuerdo a su sabiduría, planes, propósitos perfectos, ha determinado manifestarse mediante milagros solamente en ciertas épocas y no todo el tiempo a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, entendemos la definición, vemos que la frecuencia de los milagros no es la norma a lo largo de la historia de la humanidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos un tercer elemento de los milagros en la Biblia. Veamos a continuación, en tercer lugar, la presencia de los milagros en el Nuevo Testamento. Veamos la presencia de los milagros en el Nuevo Testamento. Aún dentro del canon del Nuevo Testamento, y por cierto esto refuerza lo que acabamos de ver en toda la Biblia, aún dentro del canon del Nuevo Testamento, vemos que los milagros comenzaron a desaparecer conforme se acercaba el fin de la era apostólica. ¿Cuál es la era apostólica? El tiempo de la historia en el que vivieron los apóstoles. Vayan, por ejemplo, a Hechos 28. Este es un texto clave para nuestro estudio. Hechos 28. Veamos a partir del versículo 7. Hechos 28, versículo 7. Aquí encontramos los últimos milagros registrados en las páginas de las Escrituras. Hechos 28, versículos 7 al 10. Recuerdan que aquí Pablo está en la isla de Malta, naufragaron, y en Hechos 28, versículo 7, nos dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Recuerden que está escribiendo Lucas y está con Pablo, por eso está hablando en plural. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Y obviamente, por lo que vemos en Hechos, a lo largo del libro de Hechos, desde que Pablo es llamado, por implicación, sabemos que Pablo les predicó a todos seguramente el Evangelio. De nuevo, no estuvo ahí como algún tipo de puesto de ayuda humanitaria, de milagros. No, tenía un propósito. Entonces, noten ustedes, este texto habla de los últimos milagros que encontramos en el Nuevo Testamento.
Esto sucede en el 58, alrededor del año 58 después de Cristo, lo que vemos en este texto. Ahora vamos a hacer algo de cuentas aquí, muy importante entender esto. En el año 58 encontramos este último registro. Como ustedes recordarán, a partir de su estudio de Apocalipsis, Apocalipsis fue escrito entre el 94 y el 96 después de Cristo. Fue el último libro que es escrito del canon, digamos 96. Ahora hagamos cuentas entre el 58, que es la fecha aproximada cuando sucede lo que vemos aquí en Hechos 28. Entre el 58 y el 96 tenemos unos 38 años. Para redondearlo, sin cargo por redondeo como Telmex, unos 40 años. Unos 40 años. Durante esos 40 años, no pierdan de vista esto, entre la fecha del último milagro registrado en el Nuevo Testamento y la fecha de escritura del último libro del Nuevo Testamento pasan 40 años. En esos 40 años se escribió, escuchen esto, la mayor parte del Nuevo Testamento. Como ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento está constituido por 27 libros. Sin contar Lucas, Hechos y Juan, que fueron escritos en este periodo de tiempo, pero no los contamos porque describen acontecimientos que sucedieron antes del 58 antes de Cristo. Entonces, sin contarlos, nos quedan 15 libros, ¿ok? 15 libros entre el 58 y el 96, que entran en ese lapso de tiempo. Esos 15 libros son los siguientes: Efesios, 60-62, es la fecha de escritura. Filipenses, 60-62, Colosenses, 60-62, Filemón, 60-62, Primera de Timoteo, 62-64, Tito, 62-64, Primera de Pedro, 64-65, Segunda de Timoteo, Pedro, Hebreos, Judas, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis. Escuchen esto. Fuera de los milagros que vemos en Apocalipsis, relacionados de manera única con los acontecimientos que rodean a la segunda venida, los eventos de la tribulación, en ninguno de estos libros, excepto por, ya lo dijimos, Apocalipsis, se menciona milagro alguno. Esto es muy importante. En ninguno de estos 15 libros que les acabo de mencionar, que describen acontecimientos que suceden entre el 58 y el 96, fuera de Apocalipsis, se encuentra milagro alguno registrado. De hecho, sin contar los Evangelios y Hechos y Apocalipsis, en todo el Nuevo Testamento los milagros únicamente se mencionan en conexión o en relación a los apóstoles y asociados cercanos a ellos. Esto es muy significativo. Ahora, estamos hablando de la presencia de milagros en el Nuevo Testamento. Hablemos por un momento de las listas de dones espirituales. En el Nuevo Testamento hay 4 listas de dones espirituales. Tenemos Primera de Corintios, tenemos una referencia general en Primera de Pedro, tenemos Efesios, tenemos Romanos. 4 listas. Son los únicos 4 textos en el Nuevo Testamento que hablan de dones espirituales. En estas 4 listas, los dones milagrosos se mencionan únicamente en Primera de Corintios. Y es importante señalar que Primera de Corintios fue escrita en el 55 después de Cristo. Y recuerden, haciendo memoria, ¿cuándo fue la fecha aproximada en la que encontramos el registro de los últimos milagros en el Nuevo Testamento? 58. Entonces, aún dentro del Nuevo Testamento, noten esto, vemos que los dones milagrosos solo se mencionaron en una epístola que fue escrita antes que las otras, en donde se vuelven a mencionar los dones espirituales, pero ya no se habla de dones milagrosos. Esto es importante. Entonces, noten esto. 55 se escribe Primera de Corintios, se mencionan los dones espirituales. Y después del 58, vemos que se escribe Romanos, Efesios, Primera de Pedro, donde mencionan dones espirituales y ya no se mencionan dones milagrosos. ¿Por qué? Porque, tomando esta observación con la evidencia colectiva del Nuevo Testamento, concluimos que esto muestra que los milagros ya no eran necesarios, ya no se
consideraban como algo indispensable y era algo pasado, porque el mensaje de los apóstoles ya no necesitaba ser confirmado mediante las señales que identificaban a los mismos. Ya no era necesario. Entonces, entendemos lo que es un milagro, su frecuencia, su presencia en el Nuevo Testamento. Veamos un cuarto elemento de los milagros en la Biblia. Veamos a continuación los agentes de los milagros. Esto es fascinante. Los agentes. Esto es, a través de qué personas Dios llevó a cabo milagros en la Biblia. Realmente fascinante. Escuchen esto. Esto de nuevo confirma el principio de que Dios no hace milagros todo el tiempo. Veamos, por ejemplo, las resurrecciones. Cuando vemos la palabra de Dios, y de nuevo la leemos simplemente de Génesis a Apocalipsis, encontramos únicamente 8 resurrecciones de los muertos, sin contar la del Señor Jesucristo, que fue única porque Él resucitó para no volver a morir. Estas 8 resurrecciones son de seres humanos como nosotros, que resucitaron, estaban muertos, volvieron a vivir, pero volvieron a morir, porque no eran el Señor Jesucristo, tenían que morir. Es la norma para todo ser humano. Estas son 8 resurrecciones identificadas de manera específica por nombre en la palabra de Dios. Tenemos 3 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento, más la del Señor, que no le estamos contando. 3 en el Antiguo, 5 en el Nuevo. Escuchen esto, muy interesante. En estas 8 resurrecciones, únicamente 5 personas están involucradas. Esto es, Dios resucitó a muertos mediante Elías, 1, 2 Eliseo, 3 Pedro, 4 Pablo y 5 el Señor. Nada más. Ciertamente en diferentes ocasiones el Nuevo Testamento nos dice que Jesús y los apóstoles y personas cercanas a ellos hicieron muchos milagros, pero noten, el punto es el mismo que explicamos hace un momento. Piensen en esto. Al pensar en el número de creyentes que Dios pudo usar para manifestar su poder en milagros y el número de siglos que cubre la Biblia, concluimos que Dios no hace milagros continuamente. Pónganse a pensar. Siglos cubre Génesis, Apocalipsis de historia, y solo 8 resurrecciones hechas por 5 personas, incluyendo a Dios mismo, el Señor Jesús, el Dios hombre. Otro punto que refuerza el principio de que Dios no hace milagros todo el tiempo es el hecho de que de todos los creyentes que se mencionan en las Escrituras, escuchen, olvidémonos de las resurrecciones por un momento, Dios usó solo un puñado, a unos cuantos. Ya no hablemos de resurrecciones, seamos generosos y hablemos de todo tipo de milagros. ¿Ok? Hablemos de eso. Dios hizo, por ejemplo, milagros a través de Moisés y Aarón, las plagas del Éxodo, nada más. Vean el Pentateuco, ¿a través de quién más hizo Dios milagros? Moisés y Aarón. No van a encontrar a nadie más. Salimos del Pentateuco y pasamos a Josué. A través de él, el líder de Israel que sucedió a Moisés, ¿recuerdan? Dios divide las aguas del Jordán en Josué 3, en Josué 6 hace que los muros caigan de Jericó, y recuerdan en Josué 10 el sol y la luna detenidos, ese día largo, ¿recuerdan? Nada más. Pasan algo de tiempo, llegamos a Jueces, y en Jueces encontramos a Sansón, ¿recuerdan? Con la fuerza milagrosa que Dios le permitió tener para destruir a los filisteos, en Jueces 16:30, y avanzamos, y llegamos a Primero de Reyes 17, por ejemplo, Elías resucitando a un niño y otros milagros, y seguimos, Segundo de Reyes 4, Eliseo haciendo flotar el hierro, y resucitando a otro muerto en Segundo de Reyes 4. Y seguimos en la historia bíblica, llegamos al Nuevo Testamento. Lucas 10, Dios envió a 70, ¿recuerdan? Y llegamos a Hechos. Los apóstoles, estas son personas a través de quienes Dios hizo milagros. Los apóstoles, Esteban, Felipe, Bernabé. Ahora, piensen en Hechos por un momento de nuevo. Simplemente en Hechos. Tenemos a más de 3,000 creyentes, ¿ok? 3,000 creyentes. Y los únicos que hacen milagros son los apóstoles, Esteban, Felipe y Bernabé, nada más.
Lean Hechos una y otra vez, al derecho y al revés, y no van a encontrar a nadie más que Dios usó haciendo milagros. Obviamente Esteban, Felipe y Bernabé son considerados, como lo vemos ahí en Hechos, como líderes clave. Hombres que Dios escogió para ser estratégicamente usados para la edificación de la iglesia, la expansión del Evangelio. Por cierto, algunas personas creen que por el hecho de que Pablo mencione sanar y hacer milagros, como Wayne Grudem, Teología Sistemática, en un momento voy a hablar de esto, él menciona que por el hecho de que Pablo menciona el sanar y hacer milagros en 1 Corintios 12, esto muestra que muchos cristianos, además de los apóstoles y asociados cercanos a ellos, sanaban y hacían milagros. Esto lo basa en 1 Corintios 12, acompáñenme ahí por un momento. 1 Corintios 12, versículos 9 y 10. ¿Recuerdan cuándo fue escrita esta epístola? 55 después de Cristo. Esto es importante. 1 Corintios 12, y noten los versículos 9 y 10. 1 Corintios 12, versículo 9, noten, aquí hay una lista de dones. Vean desde el versículo 8, 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, versículo 10, el hacer milagros, a otro, noten, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas o idiomas, y a otro interpretación de lenguas. En otras palabras, en esta lista Pablo incluye los dones que llamamos de señales, lenguas, sanidades, milagros, que incluía expulsión de demonios. Noten algo aquí. Algunos toman esto como Grudem y dicen, mira, como lo incluyó ahí en la lista general de todos, esto apunta a que todo cristiano puede llegar a tener algún don. Así como hoy en día alguien puede tener el don de enseñanza, así también hoy en día alguien puede tener el don de milagros. Sin embargo, diríamos que esta no es una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque Pablo escribe esto en un momento en la historia en el que los dones de milagros siguen en operación. De ahí, por cierto, a manera de paréntesis aquí, de ilustración, por eso es tan importante entender el contexto histórico de un libro de la Biblia. Se escribe en el 55 antes de Cristo, después de Cristo, qué bueno que lo entendí, ¿verdad? En el 55 después de Cristo, y tenemos los últimos milagros registrados alrededor del 58. Entonces, noten, el contexto histórico es diferente, además de que, otra vez, si ustedes leen el Nuevo Testamento, al derecho y al revés, las veces que quieran, no encuentran a nadie haciendo milagros fuera de los apóstoles y, como ya les dije, líderes cercanos a ellos. Ahora, personas como Grudem, y lo cito a él porque probablemente él es el que en nuestro día, de la manera más sólida, aunque como lo están viendo creemos que no es tan sólido, presenta la posición de que los dones de señales son para nuestro día. Grudem también apoya esta idea de que los milagros son para nuestro día y que cualquier cristiano con el don de milagros puede hacerlo con los motivos correctos. Sin embargo, de nuevo, el Nuevo Testamento refuta esto. No vemos al cristiano Pepito Pérez y a Luisito Contreras allá a diestra y a siniestra haciendo milagros. No lo vemos. Y de hecho, él dice que cuando decimos, refutando a los que decimos que solo Dios usó a los apóstoles y a los asociados cercanos a ellos para hacer milagros en esa época nada más, él dice que pensar que solo los apóstoles y asociados cercanos a ellos hicieron milagros es como decir que el Nuevo Testamento solo muestra a los apóstoles y asociados cercanos estableciendo iglesias. Entonces, dice él, solo ellos podían establecer iglesias y nadie más. En otras palabras, él dice, mira, si tú dices que solo los apóstoles y sus cercanos, sus amigos, sus líderes cercanos, eran los únicos que podían, estás diciendo que solo los apóstoles y líderes cercanos podían establecer iglesias. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que hubo personas que establecieron iglesias que no eran apóstol ni líder cercano a ellos, refutando lo que dice Grudem. Por ejemplo,
la iglesia de Colosas y de Roma también fueron establecidas no por apóstoles ni líderes cercanos a ellos. Además nos dice también, otra vez brevemente les digo esto para que sepan cómo razonan a partir de la Biblia las personas que sostienen probablemente con mayor solidez en nuestro día la posición de que para hoy son los dones milagrosos. Y otra vez los llevo a lo largo del proceso de análisis y de estudio para que ustedes, otra vez, entiendan el por qué llegamos a las conclusiones que llegamos. Y obviamente si no están de acuerdo después de esto, bueno, sigan estudiando. No, por eso vamos a romper la comunión. En un momento voy a hablar de eso. No se preocupen, no caen en herejías. Si ustedes creen que hoy en día hay milagros, en un momento les explico eso. Entonces, Gruden también va a Gálatas 3:5. Acompáñenme ahí por un momento. Gálatas 3:5. Créanme, vamos a acabar a tiempo, Gálatas 3:5. Noten lo que dice aquí Pablo, y este es un texto que Gruden usa para apoyar el hecho de que los milagros son para el día de hoy, no solo para la época apostólica. Gálatas 3:5, Pablo les dice a los Gálatas: aquel pues que os suministra el Espíritu, y escuchen esto, hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí la frase clave es, aquel pues, obviamente Dios, que os suministra el Espíritu. Escuchen la frase, hace maravillas entre vosotros. Gruden toma esto como diciendo, ya ven, cualquier cristiano puede hacer milagros, como lo hizo Dios ahí en la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia. Sin embargo, noten algo, la frase, muy importante esto, que dice aquí, hace maravillas entre vosotros, dunamis, maravillas, es la palabra griega. La clave aquí es la proposición entre vosotros. En griego es, como es en español, es la proposición griega. Pablo aquí no dice aquel que hace maravillas a través de ustedes, y eso es importante, porque hay una proposición griega, dia, que se traduce a través de, o por medio de. Aquí Pablo no está diciendo aquel que hace maravillas a través de ustedes, sino entre ustedes. ¿A qué se refieren estas maravillas? Puede ser el poder que Dios les daba, como le da a cualquier otro cristiano, por su espíritu, de no pecar, no de manera perfecta, pero tener poder sobre el pecado, Satanás y el mundo. O puede referirse a los milagros que fueron llevados a cabo a través de Pablo cuando llegó con el Evangelio a estas iglesias. Entonces, el punto aquí es que no está diciendo el texto que cualquier cristiano puede hacer milagros a su antojo, o que todos tienen la capacidad, o aún hay algunos en nuestro día fuera de apóstoles y líderes cercanos a ellos, a quienes Dios pudo haberles dado el don de milagros. Además, un argumento más que usa Gruden es que se apoya en el libro de Hechos para decir que debemos buscar milagros como la primera iglesia. Sin embargo, otra vez, ya lo vimos en Hechos. ¿Quiénes hicieron milagros? Apóstoles y líderes cercanos a ellos, y solo pocos. Eran 3,000, más de 3,000 creyentes. Además, recuerden algo, el libro de Hechos es descriptivo, es narrativo, muy importante. Recuerden, cuando estudiamos la Biblia, entender lo que es narrativo y lo que es epistolar. Por ejemplo, lo que es narrativo nos está describiendo lo que pasó. No te está diciendo qué hacer, te dice, pasó esto. Es tanto como la crucifixión. Hay porciones en los evangelios que son narrativas, otras descriptivas, otras prescriptivas. Las narrativas nos dice qué pasó. Las prescriptivas nos dice qué pasó, pero nos dan mandatos directos. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Sí es narrativo, pero es instrucción, ¿no es cierto? Confirmada por el resto del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vemos aquí en Hechos es una historia, no es la norma, es un libro de transición. Decir que tenemos que hacer lo mismo que en Hechos es decir que haya otro Pentecostés ahorita. ¿Puede haber otro? No, porque solo hubo una ¿qué? Crucifixión. ¿Puede haber otra? No, porque fue un acontecimiento histórico, único, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Entonces, por eso no podemos apoyarnos en Hechos para decir que hoy en día los cristianos hacen milagros. Podemos extraer principios de Hechos, pero otra vez, correctamente aplicados y siendo cuidadosos en asegurarnos que
ese principio se confirma en otras partes de la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, las epístolas. Entonces, en conclusión, en este punto, es asombroso realmente el número tan pequeño de creyentes, de personas específicamente, obviamente creyentes, que Dios usó para manifestar su poder en forma de milagros, comparada a la enorme cantidad de hombres y mujeres que vemos a lo largo de la historia bíblica. Realmente es asombroso. Obviamente muchísimos. Lo cual muestra de nuevo que Dios no hace milagros todo el tiempo a través de todo creyente. Algunos de ustedes ya me están tachando de juzgar a Grudem quizás y demás. Hermanos, aclaración aquí. Cuando se escribe algo o sale a foro público, está abierto a análisis. Esto es muy importante. No crean que no amamos a Grudem. De nuevo, Grudem lo recomendamos aquí, se vende en la librería, se usa como libro de texto aquí, en logos, en el seminario. Alguno dirá, entonces no solo juzgando, sino hipócrita, porque estás criticando a Grudem y lo usas. Escuchen, hermanos, Grudem tiene muchas cosas buenas, es un hombre fiel, todavía vive. 95% de lo que tiene Grudem es bueno, y es obvio, como cualquier otro libro que se vende en la librería, no todo lo que se vende ahí estamos 100% de acuerdo con él. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué están contaminándonos? No. No queremos aquí caer en algún tipo de sectarismo, solo los libros que aprueba, ¿me entienden? Solo los libros que se alinean con nosotros. Obviamente, en general son libros buenos que los edifican, pero tienen que ser como los de Berea, evaluar todo lo que oyen, todo lo que leen a la luz de ¿qué? De las Escrituras correctamente interpretadas. Muy importante esto. Entonces, vemos la definición en primer lugar, en segundo lugar la frecuencia, en tercer lugar la presencia en el Nuevo Testamento, en cuarto lugar los agentes de milagros a lo largo de la Biblia, y veamos en quinto lugar, y ya nos acercamos a la conclusión, veamos las características de las sanidades milagrosas en el Nuevo Testamento. Las características de las sanidades milagrosas en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver a lo largo de nuestro estudio, pero les estoy dando aquí la conclusión antes de entrar al estudio a detalle. Cuando ustedes ven, como lo señala un escritor, los milagros que Dios llevó a cabo a través de Jesús y los apóstoles, encontramos 6 características distintivas. En primer lugar, todo milagro de sanidad, estamos hablando de sanidades, toda sanidad llevada a cabo por el Señor y los apóstoles, se llevó a cabo, en primer lugar, con una palabra o un toque. Con una palabra o un toque. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 8, 6 al 8. Una muestra, lo vamos a ver a lo largo de nuestro estudio, de nuevo. En primer lugar, con una palabra o un toque. En segundo lugar, toda sanidad que vemos a través de Jesús y los apóstoles, y obvio, esto implica líderes cercanos a ellos. Dicho de otra manera, toda sanidad que ustedes ven en el Nuevo Testamento, porque los únicos que hicieron milagros de nuevo fueron Jesús, los apóstoles y líderes cercanos a ellos. Todo milagro de sanidad que llevaron a cabo, en primer lugar, fue con una palabra, un toque. En segundo lugar, instantáneamente. Instantáneamente, Mateo 8:13. Alguno dirá, ya se equivocó este. Juan 9 nos dice, en el caso del ciego, que el Señor Jesús le dijo que se fuera a lavar los ojos. ¿Recuerdan? Aunque el Señor, escuchen esto, aunque el Señor quiso llevar a cabo este milagro en 2 etapas, fue sanado instantáneamente. No fue nada de que te sano y bueno, te va a durar las secuelas de la enfermedad una semana o de un mes, 2 meses. No es terapia aquí. Esta no es sanidad terapéutica. No. Esta es sanidad milagrosa, genuina, bíblica. Este es el don de sanidades bíblico, con una palabra, un toque, de manera instantánea. En tercer lugar, de manera total. No solo, como lo vemos por ejemplo en Lucas 4:39, no solo con una palabra y un toque y de manera instantánea, sino de manera total. No era que el que estaba paralítico lo sanó el Señor y terminó cojeando. No, iba ahí ya arrastrando la pierna izquierda y se quedó, bueno, por lo menos ya no estoy sentado, ¿verdad? Ya puedo caminar con muleta, pero ya no estoy sentado. No, noten, era total. Lo levantó y caminó y hasta saltó, ¿recuerden? Ahí en Hechos, por ejemplo. Entonces,
una sanidad bíblica, las sanidades bíblicas que vemos en el Nuevo Testamento, fueron llevadas a cabo con una palabra, un toque, instantáneamente, totalmente. En cuarto lugar, escuchen esto, imparcialmente. Imparcialmente. Lucas 4:40. Imparcialmente, esto es a todos, cosa que tristemente no se ve en los supuestos sanadores del día. Imparcialmente a todos, independientemente de contexto social, edad, lo vamos a ver a lo largo de nuestro estudio. Alguien dirá, oye, pero en ocasiones el Señor decía, si tienes fe te sano. Tenía un propósito específico y lo vamos a estudiar en el texto. Pero otra vez, estas son las características, lo que vemos, lo que distinguen estas sanidades. Una quinta característica, un quinto rasgo de las sanidades del Nuevo Testamento. El Señor y los apóstoles y líderes asociados a ellos, cercanos a ellos, sanaron enfermedades orgánicas. Enfermedades orgánicas. ¿Qué es esto? No eran enfermedades que en la medicina se conocen como psicosomáticas. No era que tengo un dolor de cabeza porque no dormí bien anoche o he estado estresado, no he comido. No. Orgánicas. No dolores de cabeza ni palpitaciones de corazón o dolor en la parte baja de la espalda, sino manos secas, ciegos, paralíticos. Una mujer con una hemorragia incontenible. Es enfermedad orgánica. Entonces, una sanidad, de acuerdo al Nuevo Testamento, lo que caracteriza una sanidad bíblica, lo vemos en los apóstoles y Jesús, es que era con una palabra, un toque, instantáneamente, totalmente, imparcialmente, enfermedad orgánica, y en sexto y último lugar, resucitaban muertos. Lo vemos en Lucas 7, por ejemplo. Resucitaban muertos. Estas son las marcas del verdadero don de sanidad. Hoy en día las supuestas sanidades que vemos no presentan estas características porque no encajan con el patrón bíblico de sanidades. ¿Por qué? Porque el don de sanidades ni cualquier otra expresión de milagros bíblicamente definida no es para nuestra época. La diferencia entre Cristo y los apóstoles, por cierto, es que Cristo hizo milagros que tuvieron que ver con el mundo natural y los apóstoles no. Por ejemplo, el agua convertida en vino o calmar la tormenta, solo Él lo hizo, porque solo Él es ¿quién? Dios. Pudo haberles delegado su autoridad también a ellos, pero no quiso hacerlo. Ahora, antes de que me tachen de incrédulo, que acabamos de cantar poderosísimo y me dice que Dios ya no hace milagros. ¿Me está diciendo que Dios no puede? No. En ningún momento no te he dicho que Dios no puede. No he dicho que Dios ha cambiado. Es cierto que Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que cambia, de acuerdo a su voluntad y diseños soberanos, por lo que vemos en la Biblia, es la manera en la que Él escoge manifestarse con el ser humano. Manifestarse, relacionarse. Relacionarse desde el punto de vista de, por ejemplo, pactos, es diferente. No estamos en el Antiguo Testamento, no venimos aquí en lugar de flores, no ven un becerro ahí desangrado. ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que Dios ya cambió porque ya no tenemos aquí un becerro desangrado? No, ¿por qué? Porque estamos en otra época de el plan perfecto de Dios que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso, la misma razón por la que Dios no hace milagros hoy como lo hizo en el tiempo del Nuevo Testamento y otras épocas, las 6 que mencionamos, las otras 5, es la misma razón por la que hoy en día no tenemos una crucifixión, hoy en día no tenemos sacrificios, hoy en día no tenemos leyes dietéticas, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan específico y Él está cumpliendo su plan y Él ha escogido que en esta época no se lleven a cabo milagros porque no se necesitan. Tenemos el canon cerrado, la revelación ha sido dada, la doctrina de los apóstoles está contenida aquí junto con el resto del Antiguo Testamento. Ahora, ya concluimos, no se me duerman. Claro que Dios responde a la oración de fe, conforme a su voluntad para sanar a alguien. Lo estudiamos con Toño hace ya tiempo en Santiago 5. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Pero esto es diferente del don de sanidades que acabamos de describir.
Son cosas diferentes. La curación de una persona en respuesta a la oración fiel no es una manifestación del don de sanidad, como el que vemos en Jesús y los apóstoles, ni es un milagro, como lo hemos explicado. Entonces, tenemos la definición, la frecuencia, la presencia en el Nuevo Testamento, los agentes, las características de las sanidades milagrosas, y terminemos rápidamente en quinto lugar, o en sexto, perdón, ya hasta yo perdí la cuenta. En sexto lugar, ¿cómo afecta esto tu vida? ¿Cómo afecta esto tu vida? Las implicaciones prácticas de los milagros. Esto es, las implicaciones prácticas de una perspectiva bíblica acerca del don de milagros. Podemos mencionar por lo menos dos brevemente. En primer lugar, esto te ayuda a pensar correctamente acerca de los milagros en la Biblia. Te ayuda a tener una perspectiva correcta, un entendimiento correcto. Y esto obviamente, como dice 2 Timoteo 3:16, la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿qué más? Enteramente preparado para toda, ¿qué? Buena obra. Pensar correctamente te lleva a actuar correctamente. Si tienes una perspectiva bíblica de los milagros, es muy poco probable que llegues a un funeral y hagas que tus parientes se desmayen porque trates de resucitar a un pariente que murió. Porque le digas que el don de sanidades es para hoy y tú lo tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, pensar correctamente acerca de los milagros es muy importante. Obviamente, esa fue una ilustración hipotética, quizás extrema, pero el punto es que necesitas pensar conforme a la palabra de Dios. Esto te ayuda a no tener expectativas no bíblicas. Tristemente, muchos de nosotros a veces, más bien por en el pasado, no tener un entendimiento correcto de esta área, hemos estado tristes, enfrentado tristeza, dolor innecesarios porque llegamos a pensar que Dios tenía que sanar o levantar a mi pariente, mi ser querido, y no lo hizo. Y pensamos que Dios está enojado con nosotros o, tristemente, que no me faltó la fe. No. Nota, no lo esperes. Dios puede hacerlo en respuesta a la oración, sí, otra vez dentro de su providencia, pero no esperes sanidades milagrosas en el día de hoy. En segundo lugar, y con esto concluimos, los milagros reflejan la gloria de Dios y nos motivan a adorar. Los milagros en la Biblia reflejan la gloria de Dios y nos motivan a adorar. Por ejemplo, en los milagros que vemos en la palabra de Dios, vemos su poder. ¿Cómo no vamos a quedarnos con la boca abierta cuando vemos a Dios creando de la nada por su palabra? ¿Cómo no nos vamos a quedar boquiabiertos cuando vemos a Dios abriendo el mar rojo? Etcétera. Despliegan su poder, su ira, su amor, etcétera. Comentario ya para terminar. Ya van 3 veces que le digo terminar, este ya vence. Este es breve. Desde el punto de vista teológico, esto se conoce como cesacionismo. Esto es por si lo ven en un libro y alguien llega y te dice de una manera muy sofisticada, oye, ¿eres cesacionista o no cesacionista? Y tú te desmayas, ¿qué? ¿Qué es eso? Soy cristiano. Entonces, ¿qué es eso? Esta es la posición cesacionista. La posición, la que acabamos de estudiar en esta mañana. La posición no cesacionista sostiene que los dones de señales están en operación en nuestro día, igual que lo estuvieron en el tiempo del Nuevo Testamento. Esto es así como en el Nuevo Testamento hubo dones de milagros, lenguas, etcétera, así también los hay hoy. Ahora, muy importante concluir con esto. Lo que acabamos de ver hoy, es una doctrina secundaria. Esto es, comparada a no primaria o esencial. Recuerden, hay doctrinas esenciales, como el nacimiento virginal del Señor Jesús, que solo puede ser salvo mediante la fe únicamente en Cristo, únicamente, por fe únicamente, por gracia únicamente. Eso es esencial. Si alguien niega esas doctrinas esenciales, como que solo puede ser salvo o justificado por la fe únicamente, podemos decir que esa persona tiene doctrina falsa y es un hereje. Alguien, por ejemplo, que busca la salvación por obras, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice Gálatas 1, es anatema. Eso es lo que estaban haciendo Gálatas 1, 8, 9, ¿recuerdan? Añadiendo a la fe obras. Eso es una doctrina esencial. Pero esta que acabamos de describir hoy,
aunque puede llegar a tener implicaciones prácticas, lo acabamos de ver, y tristemente las hay, y la gente sale lastimada y demás, por no tener un entendimiento, creemos, correcto de esto. A pesar de que hay implicaciones prácticas, esta es una doctrina secundaria. En otras palabras, puede haber cristianos genuinos, cristianos fieles al Señor, que sean no cesacionistas. Cristianos como Grudem, que es un hombre de Dios, de lo que podemos ver en sus escritos, que no comparte la misma posición que nosotros en este punto doctrinal. Entonces, tú como cesacionista no veas a un no cesacionista como un hereje, y viceversa. Si a lo mejor es posible que haya en esta mañana algún no cesacionista, alguien que crea que los milagros son para hoy, y estés de un lado o del otro, debes expresar un amor bíblico, porque no es una doctrina que debe dividirte. Ahora, muy importante esto en términos prácticos, si hace una campaña evangelística con alguien que cree en sanidades, bueno, a lo mejor ahí la pensamos, ¿verdad? Con todo amor y respeto le digo, hermano, mire, sabe que yo predico el evangelio, si usted lo predica muy bien, pero sabe que ahí no le entro con todo respeto que al final usted quiera sanar a todo mundo y su abuelita, ¿no es cierto? No, porque ahí no me voy a asociar con el hermano en ese ministerio específico, ¿se dan cuenta? A lo mejor me voy a llevar con él de primera y demás, y va a ser mi amigo y hermano del Señor, pero ¿notan ustedes? Otra vez, Wayne Grudem es un ejemplo. Bueno, hermanos, ya hablé demasiado.